después de 10 años, me busca por Facebook y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y fue impresionante ver cómo él llegó de un país tan lejano a hacer una vida conmigo con una mochila y una maleta, que intentó la primera vez. Bueno, ya, la segunda vez, quitarse la vida. Y yo digo, ¿en qué momento sí estábamos bien? O sea, ¿cómo lo intentó la segunda vez? Se tomó una botella de tequila y se tomó todo el medicamento que le había dado. Yo llegué al hospital, en ese hospital había una doctora que era amiga mía y me dijo, viene muy grave, 0 posibilidades de que despierte. Y si despierta no sabemos qué secuelas tengo. O sea, tengo mi mamá con un cáncer terminal, mi esposo con un daño cerebral y un niño de 6 años, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Él decía que sin él íbamos a estar mejor, mi hijo y yo, porque ya era una carga, ya no sabía qué hacer con él mismo. O sea, no es que no sintiera amor, no es que no sintiera gusto por la vida, sino que él se sentía una carga, porque decía, yo no tengo trabajo, no es el ejemplo que quiero para mi hijo, o sea, no soy un papá proveedor, que eso también es un tabú. 2 intentos de quitarse la vida. Quédate y escucha el resto de la historia. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, de verdad es un placer estar aquí y de seguir viviendo en conciencia. Sí, me encanta y por eso estás acá. Así es que cuéntanos, por favor, la historia de Chava. Es una historia complicada. Él era húngaro y él viene nada más a casarse conmigo. Yo lo conozco a él 10 años antes de que nos casáramos, pero lo conozco en su primer intento de quitarse la vida. Lo conozco en el hospital y pues la vida es como muy interesante porque pues no es un lugar convencional para conocer al amor de tu vida, ¿no? Y menos en esa situación. Entonces, yo la conocí porque mi hermana acaba de regresar de intercambio y ella hablaba húngaro, entonces pues necesitaban un traductor. Entonces llegué yo ahí, lo conozco, ella se regresa aquí a la Ciudad de México porque iba a empezar su carrera y es actriz. Y pues me quedo con él, nos enamoramos, él se regresa a su país porque no quedó bien, tuvo una desviación en la tráquea, entonces se regresa a su país pues a recuperarse, pero no teníamos idea de que nos íbamos a volver a ver, o sea, nunca lo imaginamos o sea, yo lo despedí aquí en el aeropuerto en México y adiós, no sé si te vuelvo a ver algún día, o sea, era difícil volverlo a ver. Entonces, después de 10 años, él me busca por Facebook y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Es una cosa muy, muy extraña porque yo en mi buró siempre tuve la foto de él y yo, y la gente que no lo conoció decía, ¿quién es él? Y yo, es el futuro papá de mis hijos, es el amor de mi vida. Y me decían, ¿y dónde vive? En Hungría. O sea, entonces él dice que yo lo enseñé a que pues, se puede ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Y él necesitaba estar con su ángel aquí en la tierra. Entonces dijo, yo no me voy a casar con nadie que no seas tú. Ya me tocó estar sola, ¿no? Yo me casé grande, me casé de 37, porque él, estábamos esperándonos, ¿no? Estábamos esperándonos el momento. Obviamente, ya cuando pasa el tiempo y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Pues yo dije, pues no, porque no te conozco. O sea, ya no te conozco. Hace 10 años sí, pero en 10 años la gente cambia muchísimo. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Yo preparé mi boda, él estando en Hungría y yo aquí. O sea, sin saber si iba a venir. O sea, él hizo sus pláticas en Hungría y yo aquí. Wow. Y el día que iba a llegar, me decía toda mi familia, todos vamos. Y yo dije, no, todos se quedan, yo voy a ir sola. Porque ¿qué tal que no llega? O sea, dije, si llega, quiero vivir ese momento yo con él. Y si no llega, también. O sea, era como... Sin él. Exacto. Pero ya había relación entre ustedes, mensajes. Sí había. 8 años no hubo y después sí. Entonces, o sea, me llegaban postales de África, de estoy aquí, estoy haciendo esto. Él tardó mucho tiempo en recuperarse, recuperar la fuerza, recuperar... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo fue ese intento que tuvo él? Él era actor en Hungría y venía como con una depresión, porque él decía que todo el mundo se le acercaba porque quería sacar algo de él. Entonces, un amigo le dice, vete a un viaje, yo te lo pago, y despeja tu mente. Entonces, agarraron el globo terráqueo literal, y le dieron una vuelta, y donde cayó el dedo, San Miguel. Se llegó a San Miguel de Allende,
Y de ahí se trasladó a Dolores, tomó mucho alcohol y pues intenta colgarse. Entonces, por cuestiones, lo trasladan a León. O sea, Ahí es donde vives tú. que es donde vivo yo, exactamente. Entonces, pues obviamente tuvo mucho tiempo para recuperarse porque el aire no le entraba, le tuvieron que hacer una traqueostomía, no, su voz no regresó. O sea, él hablaba como si estuviera muy, muy, muy ronco. O sea, no hablaba con las cuerdas, hablaba con la garganta. Era complicado para él. Entonces hubo que tener rehabilitación, agarrar otra vez condición y todo, y fueron muchos años. En esos mensajes, en esas llamadas que tú tenías con él, ¿nunca detectaste que algo raro pasaba? No. Yo asumía que él ya estaba recuperado y pues no, al 100 no fue porque nunca tuvo terapia. O sea, y no lo sabíamos. Bueno, pero a ver, regresando, llegas al aeropuerto, ¿qué pasa? Ya Sí. estamos aquí. Llegó al aeropuerto y obvio llegó, o sea, Ajá. sí llegó. Y fue impresionante ver cómo él llegó de un país tan lejano a hacer una vida conmigo con una mochila y una maleta, nada más. O sea, eso fue lo que trajo. Una mochila y una maleta y todas nuestras ilusiones puestas ahí para formar una familia y pues empezar una vida. Él tenía la ilusión de tener una familia unida, una familia numerosa, porque pues él era hijo único de papá y mamá. O sea, ahí también había como una cuestión familiar difícil porque el papá tenía otra familia, la mamá tenía otra, entonces tenía hermanos por aquí, hermanos por allá y así. Pero no era una familia unida. No, o sea, yo le decía, a lo mejor vamos a terapia y él decía, ay, no, como para acá. Sí, ¿quién va a terapia, no? Ajá, ¿quién va a terapia? E inclusive yo no lo hacía. O sea, ahora ya es coach. ahora ya es diferente, ¿no? O sea, mi hijo está en terapia desde ya. yo digo desde canasta básica. ¿No? Sí, Es que total. Sí, ajá. completamente. Entonces, sí fue complicado porque él nunca tuvo un diagnóstico, por ejemplo. Nunca tuvo un diagnóstico que le dijera, tienes un obsesivo compulsivo que te va a llevar a tener pensamientos intrusivos y que te va a llevar a intentarlo 1000 veces. Eso se lo detectaron un mes antes de morir. Wow. O sea, toda su vida él murió de 51 años, Qué joven. muy joven. Entonces, ¿y tú cuántos años tenías? 47, cuando él muere 47. Entonces, pues ¿Y obviamente... tu hijo, perdón, nomás para que tengamos el contexto, 5? 6. 6. Entonces, sí fue un matrimonio difícil, lleno de muchísimo amor, eso sí, indudablemente lleno de mucho amor, pero al él tener un obsesivo compulsivo, yo esas banderas rojas que aparecen de repente, no las tomaba como banderas rojas, yo decía, pues ha de ser en su cultura es así, o pues es que es muy limpio. O sea, si yo ponía una cosa aquí, él tenía que quedarse ahí, o sea, sus cosas eran su templo, ¿se acuerda? O sea, Como muy perfeccionista. tocaba a la armónica, tenía su bocina, sus micrófonos, todo. Y si yo limpiaba y movía, decía, ¿por qué no moviste? Yo solo limpié. Entonces, era así. Entonces, eso nos ocasionó muchos problemas. Pero yo decía, bueno. Pero no sabías qué era, claro. Exacto. Muy limpio, sí. Porque yo tampoco viví con una familia que tuviera alguien un problema de salud mental. Es una realidad. No lo conocía. Y no es un tema que se hable de sobremesa o que se hable en familia o que se hable... Porque en mi familia sí hubo varias personas que tuvieron, se quitaron la vida. O sea, y nadie nos dijo. O sea, y también ¿qué te hace decían? años atrás tampoco, no es como hoy en día, que por todos lados ya nos están bombardeando con información, ¿no? De salud mental. Hace 10, 15, 20 años atrás no era tan abierto este tema. No, y menos a los niños. A los niños no nos decían Nada. ¿Qué les decían? ¿Tuvo un infarto? Nada. O sea, simplemente, por ejemplo, una de mis tías fue así, nos llevaron a Querétaro y todos los niños nos encerraron en la casa de otra de mis tías y pues los adultos se fueron y los niños nos quedamos así de, ¿a dónde fueron? ¿Qué sucedió? Veíamos a mi abuelita llorar y llorar y a mi mamá y a mi tía, todos lloraban y nosotros... Qué falta de información, ¿no? Completamente. Y tú como niño dices, ¿qué sucedió? Pues nada, y ya al final pasaban los años y todo y nadie dijo nada. O sea, hasta de verdad bien grande yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué sucedió?
Y fue cuando me platicó, pero si no le pregunto, no es un tema que se hable. Bueno, que se hable. A lo mejor Era ahorita tabú. ya es más abierto. Ni tanto, ¿eh? No, Es no. un tema tan delicado para la familia y para la gente cercana que es difícil de tocar, que no se puede y juzgar. con los pero- amigos y todo, porque cuando mi esposo estuvo en terapia intensiva, yo me acuerdo, bueno, mi situación económica no era muy buena. Entonces, pues yo sabía que iba a requerir mucho, pues medicamentos, terapias, psiquiatra, todo, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces mis amigas empezaron a hacer, a recolectar dinero, hacer, rifas y demás. Y me decían, pero no digas qué le pasó. Y yo decía, ¿por qué no? Esto es la realidad, esto pasó. Entonces decían, no tiene, o sea, era lo único que decían. Y yo, pero ya estaba en otro tema, ¿no? Sí. O sea, pero no se habla, o sea, todavía es, qué pena. Ujú. No lo digas, qué pena. Déjame regresarme un poquito Sí. a la historia que para retomar. Entonces tú empiezas a tener una vida con él en donde empiezas a observar que él es muy limpio, Muy como limpio. lo dices tú. Y después, ¿qué sigue pasando? Y después empieza a tener episodios de agresividad cuando no estaba como él lo quería. Hubo un episodio donde en este proceso, bueno, nosotros nos casamos en el 2011, en el 2016 a mi mamá le detectan cáncer de ovario. Entonces él daba sus terapias, él era masajista en la casa de mi mamá. Ahí teníamos un consultorio. Entonces, pues obviamente mi mamá no tenía ni las fuerzas ni las ganas de limpiar. En ese trayecto también, a los 3 años del diagnóstico de mi mamá, muere mi papá de un infarto. Entonces ya nada más era mi mamá, mi esposo y yo. Y en una ocasión llega mi esposo a dar una terapia, le echó muchísimo aire, estaba muy sucio el piso y él se molestó, pero exageradamente mal. Yo trabajaba todo el tiempo y esto estoy hablando después de la pandemia, Sí, que él sí. tenía poco trabajo. Entonces el poco que tenía lo quería como acaparar, ¿no? Yo no dejé trabajar nunca, o sea, yo trabajaba en un museo, entonces todo lo grabábamos, hacíamos cápsulas y todo era para los niños, pues todo era en YouTube y demás. Entonces llego ese día por mi hijo a la casa de mi mamá y la encuentro llorando a mi mamá y mi hijo no estaba ahí. Entonces me dice, es que tu esposo está muy agresivo, se llevó al niño, no sé qué. No le hizo nada a mi mamá, obviamente, pero sí gritó, sí dijo, es que está muy sucio. Entonces, yo cuando llego a la casa y lo veo tranquilo, normal, Como si no. como si nada. O sea, tiene un nombre. episodio. Un episodio, así, tiene un episodio como psicótico. Ajá. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, nada. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Y yo, mi mamá está muy mal. Te la dejaste llorando. La dejaste llorando. ¿Cómo por? Entonces, esa noche él no durmió nada. Toda la noche se la pasó en vela. Cuando despertó, bueno, cuando desperté yo me dijo, necesito que me ayudes, me doy miedo. Ya me doy miedo, porque no me acuerdo. Y no está bien. No, su mayor miedo y su mayor problema era que él no quería hacerme, o sea, él decía que sin él íbamos a estar mejor, mi hijo y yo, porque ya era una carga, ya no sabía qué hacer con él mismo, o sea, no es que no sintiera amor, no es que no sintiera gusto por la vida, sino que él se sentía una carga, porque decía, yo no tengo trabajo, no es el ejemplo que quiero para mi hijo, o sea, no soy un papá proveedor, que eso también es un tabú y algo que se tiene que eliminar porque hay familias en donde la proveedora es la esposa y el esposo se queda en casa. O Sí, sea, también cada está quien. bien. exacto. Marce, ¿y tú cómo estabas? ¿Tú sí lo estabas sintiendo como esa carga que dice? ¿Tú sí lo estabas sintiendo como... ¿Qué sentías tú? Es que yo lo veía desde otro lado, porque yo decía, o sea, estamos en una etapa complicada en donde mi hijo tiene clases en línea, que si no estuviera él en casa, ¿cómo le hago? Porque yo tengo que irme a trabajar. ¿Y no temías por él que... Al principio no, hasta el día que lo encuentro, que intentó la primera vez, bueno ya, la segunda vez, quitarse la vida, y yo digo, ¿en qué momento si estábamos bien? O sea, ¿Cómo lo intentó la segunda vez? se tomó una botella de tequila y se tomó todo el medicamento que le había dado el psiquiatra. Ok. O sea, todo los antipsicóticos.
todo se tomó. Y lo agarras a tiempo y vas y lavadita de farsa. Fortuito llegué yo a mi casa porque me hablaron del banco, necesito que traigas tu tarjeta porque te van a cargar un préstamo. Y yo dije, yo no pedí un préstamo. Es más, esa tarjeta la tengo en mi casa porque no la uso. Me regreso a mi casa. Ese día mi hijo se me dijo, yo me quiero ir a trabajar contigo. Entonces me lo llevé. Y de regreso le dije, te voy a dejar con tu abuelita porque no voy a poder con todo, tengo tantas cosas que hacer. Entonces lo dejé con mi mamá. Qué suerte. Y luego fui a mi No, casa. pero también él, Chava, seguramente también dijo, es mi oportunidad, ¿no? Claro, Estoy claro. solo. Sí, Claro. Ajá. Entonces regreso a la casa y lo encuentro que se acaba de tomar todo. Y nomás me vio y me dijo, llegaste muy pronto. Entonces, en eso fue lo único que dijo y se desvaneció. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a quién se le habla? ¿Cómo le hago? No había ambulancias porque pandemia. Nadie llegaba a auxiliarme. Llegó un policía y entonces me dijo el policía, te lo voy a subir a la camioneta y voy a meter a 2 personas de la calle que me ayuden a cargarlo. Pero era muy alto, él medía 1.90. Entonces, los chavos no querían porque tiene seguramente, o sea, no, es que qué miedo. Entonces, bueno, me fui yo manejando con los brazos dormidos, yo no sentía los brazos, y pues llegamos al hospital, le hicieron lavado de estómago, pero se tomó demasiada medicina, demasiado. ¿No quedas enojadísima? Muy enojada, muy enojada. ¿Con culpa o eso no existía? No, ok. Cuando murió mi papá un año antes, yo tenía mucha culpa, y todo ese año trabajé la culpa, porque yo decía, si yo hubiera llegado a tiempo, mi papá no hubiera fallecido. O sea, porque mi mamá me estuvo hablando por teléfono y yo no contesté, no sonó. Entonces se tardó, o sea, mi mamá va a mi casa por mí, vivíamos muy cerquita. Llegamos a la casa y en esos 10 minutos él fallece. Entonces yo dije, si yo hubiera contestado el teléfono y mi mamá no va a buscarme, entonces mi papá seguiría aquí. Que no es verdad. Claro que no. Y en ese trayecto en el coche, ¿qué iba pasando por tu cabeza? Además del enojo. De verdad iba yo muy enojada, tenía los brazos dormidos, la boca seca, y yo decía, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Qué voy a hacer? O sea, mi pensamiento es, ¿qué voy a hacer? Y mi hijo, ¿qué le voy a decir? O sea, fue un momento creo que el más complicado fue ese. ¿Y tú sentiste que sí se iba a morir? ¿O sí. Sí, porque yo llegué al hospital, en ese hospital había una doctora que era amiga mía y me dijo, viene muy grave, o sea, 0 posibilidades de que despierte. Y si despierta no sabemos qué secuelas tenga. Entonces estuvo 7 días en terapia intensiva y lo trataban de extubar y se ponía muy mal, entonces tienen una lesión cerebral seguramente. Y ahí yo pues más decía yo, ¿y ahora? O sea, tengo mi mamá con cáncer terminal, mi esposo con un daño cerebral y un niño de 6 años, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, gracias a Dios sale de esta crisis. El sistema médico público está pésimo. Entonces, pues salió con un medicamento que pues, le puede funcionar porque el que necesita no lo tenemos. Ah, mira. Y la psicóloga del Suerte. hospital le dijo, es que yo no lo puedo tratar así, necesito que esté bien para tratarlo. Y yo, no, ese es tu trabajo. O sea, ¿no? hasta que no esté bien, ya me lo traes, ¿no? O sea, ya. Y nada más dime algo, ¿él cuando despierta tiene alguna secuela de como lo que decían? No, Nada. nada. Y en ese momento que él despierta, ¿cómo reaccionas tú con él? Bueno, ahí yo me traté de enfocar en que se recuperara. ¿Sí querías Sí. que se recuperara? Ahí seguían tus ganas de estar con él, de seguir teniendo una vida con Que él. el amor es el amor. Nunca, Sí. ¿no? Ahí entendí que él Respeto. estaba enfermo. Y que una enfermedad, cuando te casas, dices en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevabas de casada? Ahí. Iba a cumplir 10 años. Muy bueno. Entonces, sí, yo quería estar con él. Él era un excelente papá. Siempre lo fue. O sea, su hijo fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Cuando nos embarazamos eran 3 bebés, solo quedó 1. Entonces, él quería una familia grande, no se pudo. Pues ya, digo, nos casamos grandes. Yo tuve a Dalí de 39. Y entonces, pues yo luché por que él se recuperara. Busqué una psicóloga especialista
en estos temas que existen. Y con el dinero que recolectamos de familia, amigos y demás, pagamos un psiquiatra, un buen psiquiatra. Compramos el medicamento que él requería, no el que había. Y empezamos como a trabajar esta parte de la recuperación. Pero pues la vida tenía otros planes muy diferentes. Yo cuando lo intentó le dije, las cosas no son cuando tú quieres. Dios tiene otros planes. Qué fuerte. ¿Y cuáles fueron esos planes? Esos planes, habíamos hablado con su mamá y con su hermano para que él se fuera a recuperar a Hungría. Yo decía, yo prefiero que él se vaya un tiempo y que tenga una terapia en su idioma, que vea a su gente que no ha visto en 10 años, que tenga o sea, sus amigos le dijeron, acá te conseguimos trabajo, le mandas dinero a tu esposa, o sea, lo que él necesitaba en ese momento. Y ya luego hubieran visto que seguía, ¿no? Si tú Sí, te ibas exacto. allá, si él regresaba, ya eso es secundario. Sí, o sea, yo lo quería bien, o sea, que él se recuperara y estuviera bien. Y de hecho, sus maletas estaban en la puerta porque una semana después se iba a Hungría a ver a su mamá y a su familia. Y estábamos ese domingo en la casa, cenando, todos tranquilos, los tres. Habíamos tenido un día increíble, nos fuimos a andar en bici, a jugar béisbol, a ver películas. Hicimos, hace cuenta, todo lo que pudimos haber hecho en una semana, ese día lo hicimos. Y mi hijo decía, mamá, qué bonito domingo. Y yo, precioso, ¿verdad? Sí. Entonces, estábamos cenando. Dice mi hijo, me voy a ir a ver una película, ¿me la pones? Le dije, sí, vamos. Entonces me fui a mi recámara, le puse la película y yo escucho que mi esposo empieza como a intentar vomitar. Me voy a la cocina y ya lo veo morado, se le atoró una salchicha en la garganta. Pero fue cuestión de minutos. O sea, te quedas sin aire un minuto, te vas, ¿no? ¿Murió? Sí, por eso. ¿Tú hiciste algo? ¿Trataste? Sí, o sea, yo cuando llego a la cocina lo veo ya con los labios morados. Intento, pues, hacerle la maniobra, pero él era demasiado grande y yo no soy grande. Sí, yo soy una sana distancia. Entonces, se me vino encima, ya no tenía fuerza. Entonces, yo hablé con los paramédicos, me decían, pégale en el pecho, voltealo y pégale en el pecho. Yo ya veía que ya no reaccionó. ya no reaccionó. En ese momento se me vino a mi cabeza mi suegra, sus hermanos, mi hijo. Y yo agarré a mi hijo y se lo llevé a la vecina. Y ya de ahí no me acuerdo. Yo perdí la memoria 3 meses. Sí, claro. Bloqueaste todo. 3 meses. No sé quién le habló a mis amigas. Mis amigas llegaron en 5 minutos. No sé quién fue por mi hijo. Uno de mis primos hizo cargo de todo el funeral y todo. Yo no me acuerdo quién fue, ni cómo estuvo, nada. O sea, nada. ¿Y cómo recuperaste la memoria? Ahorita ya no esos 3 meses están bloqueados de tu vida. Bloqueados. Y eso sí me generó un poco de culpa. Porque yo decía, ¿cómo la pasó mi hijo? ¿Estabas con él? Sí. ¿Viviendo con alguien? O sea, ¿alguien se mudó contigo? Mi mamá me llevó a vivir a su casa. ¿Y cómo la gente se da cuenta que no tenés memoria? ¿Tú estabas qué? Como mi hermana me decía que yo estaba en una etapa maníaca. Empecé a no parar, hasta estaba en casa de mi mamá, yo vivía muy cerca, me iba a mi casa, desmantelé mi casa en una semana. O sea, vendí mi casa en una semana. Me regresaba a mi casa y mi hermana iba por mí. Sí, no estabas dentro de ti. Sí, no. Estás fuera de sí y o sea, no eres la única ni la primera. Muchísima gente le sucede. Te disociaste. Sí, Sí, completamente. exacto. O sea, No, sí esa aceptación. funcioné. O sea, porque pues acabé llevando a mi hijo a la escuela y todo, pero no me acuerdo. No, y si hoy te pregunto no te acuerdas de nada porque lo tienes totalmente bloqueado. Y a Es lo más, mejor en ese momento sí te acordabas. O sea, sí sabías lo que hacías, ¿no? solo que hoy no te acuerdas de lo que sucedió. Sí, no había Decidiste bloquearlo. No había conciencia, cero, nada. Es más, hay gente que me dice, ay, ¿te acuerdas? O sea, en el funeral de tu esposo, ¿fuiste? Gracias. Sí, No, claro. no puedo. No, O sea, vi la misa porque mis amigas la transmitieron en vivo para que mi suegra la viera. Entonces yo la tengo en Facebook, la misa. Hijos, qué poco. Sí. Y ahí vi todo lo que hicieron mis amigas, porque ellas organizaron todo. ¿Y qué sentiste? Está medio fuerte esta pregunta, pero a ver, intenta quitarse la vida, ¿no? Varias 2 veces, 2 veces.
y de repente se muere por algo natural, o sea, no natural. Pero me imagino que también fue a consecuencia, ¿no? Porque ya tenía muy lastimada la tráquea. Él por tenía el una primer desviación intento. en la tráquea y no había forma de que yo le hubiera sacado pedacito que se le... Por eso es parte de la consecuencia de la primera vez. Sí. Pero ¿qué sientes tú? ¿Cuál es tu sentir ahorita ya viéndolo, ya pasó? Ahorita ya es muy diferente. Cuando recién sucede, yo estaba muy enojada, porque él siempre decía, y hace 3 días me encontré una libreta donde yo anoté todo lo que yo sentía en ese momento, que no me acordaba. Y entonces yo ahí decía, el peor miedo que tú tenías era perder a tu familia y la perdiste. Y ahora espero que estés bien. O sea, yo en la carta decía eso, o sea, espero que ahora sí estés bien. Marci, ¿cómo nace las ganas de escribir este libro que está increíblemente bien explicado? Es una guía padrísima. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuál es tu intención? Mi intención es que ninguna mamá tenga que pasar por esto sin las herramientas para acompañar el duelo de sus hijos. Ah, qué padre. Porque yo no tenía la conciencia de cómo le digo a mi hijo. Es más, cuando muere mi papá yo no le dije. ¿Qué es lo que te pasaba a ti, no? Lo mismo que te hacían a ti. Exacto. Sí. No fue al velorio, no le dije nada. Él decía, ¿dónde está mi abuelo? Y lo único que lo llevamos a la misa, y yo me acuerdo que él perseguía a mi tío que traía el cuadro que se pone arriba del ataúd. Y le decía, es que ese cuadro es mío. Y veía a todos llorar y él lo entendía. Me decía, ¿por qué lloran tanto? Y yo lo único que le dije es que es momento de llorar. Fue lo único que le dije. Ah, No entendía. No. Entonces, cuando pasa lo de mi esposo, cuando está en terapia intensiva, un día llego y le digo a mi hijo, 6 años, le digo, Apu es papá del húngaro. Le digo, Apu está muy malito y posiblemente no va a salir. Y entonces él volteó y me vio y me dijo, mami, pero cuando todos nos vayamos al cielo nos vamos a volver a ver. Y yo dije, no sé si lo está entendiendo o no lo está entendiendo. Y ahí es cuando te nace la idea. Y ahí es donde digo, necesitamos una herramienta como papás y como maestros, porque la escuela tiene un papel fundamental claro, en el duelo de un niño, claro. porque la mayor parte del tiempo la pasan en la escuela. Sí. Entonces yo dije, cuando muere mi mamá era diferente, porque ya teníamos conciencia, estábamos trabajando un duelo anticipado, él estaba ahí. Es más, cuando se despide de mi mamá, se acuesta con ella. O sea, ya mi mamá sin vida se acuesta con ella. Sí, Entonces, puedes hacer como el círculo, puedes cerrar el círculo. sí, y fue muy distinto. O sea, él todavía sigue pensando en la muerte de su papá, pero no en la de mi mamá, porque cerró el ciclo de amor. Claro. Yo lo llamo el círculo de amor. Entonces, escribí este libro, 1, como parte de mi sanación, y 2, cómo este tema no se habla, y entonces no tenemos el acompañamiento de duelo con un niño. Tú perdiste, por ejemplo, a tu mamá. Él perdió a su abuela. Entonces tú te enfocas en tu duelo. Y nadie le pregunta al niño qué sientes, qué necesitas, cómo lo estás viviendo, lo estás entendiendo, ¿no? Luego hay tantas palabras que te dicen o les dicen a los niños de, ahora tú eres el responsable, eres el hombre de la casa. Eso Y dices, no, Sí, permíteme. no. Yo sí le dije a mi hijo, no, tú no eres el hombre de la casa, ni eres mi responsable Nada. mío, nada. O sea, Pero tú es perdiste a tu papá, eres un niño y yo soy la responsable de ti. Entonces, esta guía es justo para que las mamás, con tiempo, no el día que te sucede, que lo leas antes, para que sepas qué decir, qué no decir. Hay muchas frases que decimos comúnmente y son bien típicas de, se quedó dormido. Sí, ¿no? Mi hijo, yo con mi papá así le dije. Entonces, apenas tenemos 1 semana que él duerme en su recámara y en la mía. Porque él tenía miedo de que yo me durmiera. Claro. Pues claro. Y me tocaba, o sea, nos dormíamos, o sea, porque... Sí, él tenía miedo que no fueras a Sí. despertar. Porque los que se que duermen es- se quedan dormidos. Según nosotros queremos protegerlos con estas mentiras y les estamos mandando un mensaje erróneo. totalmente Falso. erróneo, irrelevante, que realmente sí les está ayudando a formar creencias que van a marcar su vida. Claro. O estamos hablando de niños pequeños, porque en el libro lo separo por edades. O
sea, no es lo mismo explicarle la muerte a un niño de 3 que a un niño de 6, que a un niño de 2. Claro, claro. Es muy claro, diferente claro. la concepción. Claro. Entonces, a un niño de 3 le dice, se fue al cielo. Al siguiente vacación se va a Disney, se sube al avión, se asoma y no ve a nadie. Sí, claro. Me mentiste. Marce, qué padre esto que estás haciendo y qué padre este libro. ¿Dónde se puede encontrar? Ese libro está en Amazon. Súper. Ahí lo pueden encontrar en todos los países. Tiene muchísimas herramientas y tienen muchos tips y tiene, como dice Marce, por etapas. Tiene Está cuentos, muy tiene bien. películas que te pueden Tiene una ayudar. entrevista de tu hijo. Tiene una entrevista que él explica cómo vivió la muerte de su papá, que yo no la viví, pero él la explica ahí. Qué padre. Ay, gracias. Con sus palabras, o sea, no le cambiamos nada, ¿eh? Gracias, gran herramienta. Gracias. Sí, Gracias. ¿Hay algo que te gustaría nada más transmitirle a toda la gente que te está viendo para quedarnos con eso? ¿Qué sería? Yo les digo que a pesar de que uno puede llegar a tener tanto dolor, se puede salir adelante y se puede vivir bien y se puede vivir bonito. O sea, yo me acabo de tatuar esa frase de vive bonito, Ay, sí. porque no, o sea, tienes como opción sufrirla y hacerte la víctima y llorar todo el tiempo, a salir adelante, ayudar a los demás. O sea, ya se convirtió esto en una misión de vida, porque ya, como el nombre del podcast es, empecé a vivir en conciencia. Exacto. Y entonces a la gente hay que hablarle con el corazón y con verdad para que no lo sufra. Entonces, vivan Increíble. bonito. Gracias, Vivan bonito. gracias por buscarnos, gracias por esta oportunidad, gracias por venir desde León y gracias a todos los que nos están viendo. Suscríbanse, denos like y por favor comenten. Marce les va a estar aquí Y también. recuerden que la salud mental no es un juego. Gracias. Gracias a todos.